Bueno, sin más, como decía, para mí también esta mañana es un honor, una bendición poder dar paso a Romina. Sabéis que estamos ya en la última fase de los libros de los profetas menores. Hoy vamos a estar viendo el libro de Ageo, un libro muy impresionante, interesante. Y la semana que viene, Dios mediante, cerramos la serie con el libro de Malaquías, ¿vale? Así que adelante, Romina. Buenos días. ¿Cómo estamos? Amén. Bueno, como decía el pastor, estamos en la recta final en esta serie tan increíble y tan apasionante de los profetas menores, 12 profetas que hemos estado viendo. Hoy estamos con el penúltimo, concretamente el libro de Ageo, y la semana siguiente pues estaremos terminando, y la verdad que ha sido realmente una bendición poder aprender de cada libro, de cada profeta y a través de cada persona que hemos estado compartiendo. Así que bueno, vamos a empezar hoy con el libro de Ageo, pero primeramente me gustaría poneros un vídeo. Yo hace unas semanas veía un vídeo por ahí en YouTube y me gustó muchísimo porque creo que habla de una verdad que estamos viviendo, y yo cuando vi ese vídeo dije, ese para mi prédica. Así que bueno, en este día quiero ponerlo como para introducir y ya enseguida vamos a empezar con la predicación. Dios creó al hombre y a la mujer con el deseo de tener una relación íntima con ellos, pero ellos pecaron creando una división entre los hombres y Dios. Durante mucho tiempo, aunque Dios seguía deseando tener una relación con cada ser humano, solo unos pocos lograban conocerle. Pero Él concibió un plan para poder arreglar esa gran enemistad entre los hombres y Él. Él mismo bajaría, pagaría un precio enorme y rompería esa división para que ya no fuesen unos pocos los que pudiesen tener comunión con Él, y para que todos pudiesen subir a la montaña, conocerle y tener una relación con Él. Desafortunadamente, aunque a Dios le costó todo, muchas veces seguimos sin querer responder a ese amor. Nos da pereza pasar tiempo con Él, y cuando calculamos el precio muchas veces no queremos pagarlo. Francis Chan dijo: si Moisés bajase del monte hoy en día, esta generación preferiría un selfie con Moisés que subir al monte para estar con Dios. ¡Wow! ¡Qué triste, pero qué real! Esta generación vive en la era de la comida rápida y de la gratificación instantánea, y no ha entendido que para cosechar grandes experiencias con Dios hay que sembrar y regar, y que hacerlo merece la pena. Hemos estado más preocupados por cuánta gente nos sigue en las redes sociales que por lo que piensa Dios de nosotros. Cuando pensamos en el precio de tener una amistad íntima con Dios, nos puede parecer alto, pero es poco comparado con lo que le costó a Él. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás siendo parte de la generación que prefiere hacerse selfies con Moisés? ¿O te unirás a una generación que paga el precio por conocerle de una manera íntima y real, dejando el teléfono a un lado y escogiendo enfocarse en Él? ¡Anímate! Siempre merece la pena, y Él se merece nuestro todo. Muy bien, amén. Creo que es un vídeo muy gráfico que nos puede hablar mucho, ¿no? Y decía ahí algo en este vídeo que a veces nos cuesta pagar ese precio, ¿no? Por subir al monte, por tener esos tiempos de intimidad con el Señor y que Él nos hable, porque al fin y al cabo la revelación de la palabra es para todos, no es para solamente unos pocos, como en el Antiguo Testamento es para cada uno de nosotros. Y yo sé que en esta mañana hay una nueva revelación para cada uno de nosotros, y depende de ti y de mí que estemos dispuestos. Amén. Vamos a orar, si te parece. Cierra tus ojos y me acompañas para que el Señor tome el control. Padre, te damos tantas gracias, oh Dios, por este día. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de poder libremente leer tu palabra, de poder libremente aprender de ti, Señor, congregarnos como iglesia, Señor, y poder adorarte, oh Dios.
Oh Dios, en esta mañana te hemos adorado, Señor, como, con todas nuestras fuerzas, Señor. Y ahora te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea la que venga, Señor, como esa espada, Dios, en nuestro espíritu, Señor, y que vengas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a hablarnos, Señor, y a revelarnos aquello que está en el corazón de nuestro Padre Celestial. Toma el control, oh Dios, y sé tú en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues como ya comenté, hoy vamos a hablar del profeta Ageo. El profeta Ageo. Y como siempre, vamos a hablar un poco de la información del libro, quién es el autor, cuál fue el propósito, cuál fue el contexto de la época en el que se escribió este libro. Pues, como ahí podéis ver, el autor, pues, es el propio, como el Ageo, o sea, así como da el nombre a este libro que vamos a ver, Ageo. El destinatario, pues, es el pueblo que vivía en Jerusalén y los que regresaron del cautiverio. El propósito fue hacer un llamado al pueblo a finalizar la reconstrucción del templo. Y como fecha, esto fue en el año 520 antes de Cristo. Bien, y ahí la siguiente diapositiva tenemos como una cronología para que tengamos un poco una perspectiva de la época y en qué situación se dio este libro y cómo sucedió todo. Pues sabemos que, como hemos visto en otras predicaciones de los profetas anteriormente, sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, aquí pone que fue destruido en el año 586 y luego hubo un momento en el 538 en el que el rey Ciro, él era de Persia, él edictó un decreto en el que permitía a que esos mismos judíos que habían sido cautivos pudieran volver a su lugar de origen, Jerusalén, y reconstruir el templo, porque sabemos que el templo anterior, que era el templo de Salomón, había sido destruido por los enemigos. Y era un templo que, como vamos a ver, significaba muchísimo, tenía mucha simbología, tenía mucho significado y mucha importancia para el pueblo judío. Entonces, tienen el permiso a través de Ciro de volver a reconstruir el templo en Jerusalén y en el 536, 2 años después, se inicia esa construcción del templo. Y después hubo un momento en el que se detiene, ahora lo vamos a analizar bien, ¿vale? Pero para que tengamos un contexto, se detiene esta construcción del templo en el 530 porque, como vamos a ver, hubo una oposición de los enemigos, hubo el desánimo, que lo vamos a ver, ¿vale? Y por eso, en el 520, cuando aparece Ageo y también Zacarías, que lo hemos visto anteriormente con Sarai, que son contemporáneos, ellos son los dos, como dice el libro de Esdras, son los que Zacarías y Ageo son los que profetizan en los tiempos de la reconstrucción del templo, son los que animan a que el pueblo haga esa reconstrucción. Y 5 años después, en el 515, es cuando el templo fue dedicado y fue ya concluido, ¿vale? Y la verdad es que el libro de Ageo es un libro muy corto, tiene apenas 2 capítulos, pero si tú lo lees, yo lo he estado estudiando estos días, si tú lo lees detenidamente, tiene tanta revelación, tanta palabra de Dios en estos 2 capítulos. Y como dijo alguien una vez, que pocos profetas han logrado, como Ageo, meter tanto sentido común espiritual en un espacio tan breve. Si tú conoces este libro, lo puedes afirmar, porque tiene tanto que enseñarnos y tanto que podamos aprender de este hombre de Dios, de todo lo que él hizo guiado por el Señor para este pueblo, para que pueda finalizar esta reconstrucción. Ahora bien, el nombre Ageo significa festivo o fiesta, y se dice que probablemente fue porque nació en un día festivo. Otra información de Ageo es que fue el primero de los profetas del post-cautiverio, o sea, después de que el pueblo volviera del cautiverio. Los otros 2, como hemos visto, son Zacarías y Malaquías, que lo veremos la semana que viene. Entonces,
El tema principal aquí, lo que Ageo va a abordar, es que una vez que el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén del cautiverio, que les permiten seguir la reconstrucción, ellos inician esa construcción del templo con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero llega un momento en el que la obra se detiene porque por el desánimo, por los enemigos, por la oposición, y entonces estaban en un estado de pasividad. Y por eso la función de Ageo era de animarles, o sea, hablando de parte del Señor, ser esa voz profética y de animarles a que reconstruyan el templo. Porque antiguamente, en el Antiguo Testamento, sabemos que el templo tenía mucho significado, porque el templo simbolizaba la comunión con el Señor. Hoy en día sabemos que eso ya cambió cuando Cristo vino. O sea, sabemos que el Señor no habita en templos, ¿verdad? Templos hechos, sino que habita en templos humanos. O sea, es decir, tú y yo, el Señor habita en cada uno de nosotros. Pero en ese tiempo el templo tenía mucho significado para ellos porque era el lugar donde ellos se encontraban con el Señor Jesucristo, donde ofrecían sus ofrendas, ¿verdad? Donde tenían esos rituales. Pero el templo dice que estaba totalmente destruido, fue totalmente destruido por los de Babilonia, o sea, estaba en ruinas prácticamente. Ellos empezaron a través de ese desánimo, dejaron a un lado ese mandato, ese objetivo que tenían dado por el Señor, porque ellos regresaron con el objetivo de construir el templo. Pero por eso que pasó del desánimo, dejaron de construir, estaba en ruinas, y lo que hicieron fue empezaron a enfocarse en ellos mismos, empezaron a construir sus propias casas. Y no solamente a construirlas, sino a embellecerlas, a adornarlas. Empezaron a construir, o sea, lo suyo propio, y descuidaron lo más importante, que era el templo. Y entonces esta reconstrucción estaba a medias, y Ageo lo que hace es advertir al pueblo de Dios de que no pusieran sus posesiones, sus pertenencias y trabajos antes que al Señor. Y vamos a ver ahora que el libro de Ageo aborda 3 problemas y al mismo tiempo les ofrece 3 soluciones a estos problemas. Y por eso ahí tenéis el desinterés, el desaliento y la insatisfacción. Entonces, el pueblo de Dios había retornado del exilio con ese propósito de construir, habían comenzado la tarea, pero por la oposición dice que la obra se detuvo. La gente se había interesado más en construir sus propias casas, que se olvidó de lo más importante. Y Dios usa al profeta Ageo para hablar y despertarlo de esa apatía y de esa pasividad en la que se encontraba la gente. Y si leemos, por ejemplo, en el versículo 4, vamos a Ageo capítulo 1, versículo 4. Dice, aquí está hablando Ageo por medio del Señor. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su salario, su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esta palabra se repite mucho, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad,
y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Wow. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor les dice? Siembras mucho, trabajas mucho, te esfuerzas mucho, pero ¿cuál es el resultado? Nada. Al contrario, no cosecháis nada. Entonces, lo primero que trata es esa infructividad en el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que tenía que hacer el Señor por medio de Ageo era que el pueblo de Israel reconociera que su vida era infructuosa, porque habían desestimado la casa del Señor para ocuparse de sus propias casas. Y ya Moisés lo habló en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, del 38 al 40. Moisés dijo que ese sería el resultado si el pueblo de Israel se apartaba de los mandamientos del Señor. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Muchos años antes ya esto fue profetizado por Moisés. Entonces, esto es lo que tenían que reconocer, que su vida era infructuosa. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo, en nuestra vida con el Señor, no vivimos para los propósitos de Dios, cuando no invertimos en la vida espiritual, hay que entender algo. No es que esté mal, pues que uno crezca como a nivel personal, material, que invierta, que haga y esto y que trabaje, que se esfuerce. Pero aquí el problema y el punto principal es que habían descuidado totalmente el templo, o sea, descuidado totalmente la vida espiritual, podríamos decir, en nuestro contexto. Todo lo que tiene que ver con el Señor, con su palabra, con sus mandamientos, y se habían enfocado tanto en sí mismos, estaban tan ensimismados que dice que su vida era infructuosa, no rendían, no producían, no tenían esa vida espiritual. Es decir, había como esa sequedad en su vida espiritual, en su espíritu, en su alma. Y ellos tenían que reconocer eso. Porque a veces, cuando tú y yo no vivimos para los propósitos de Dios, no invertimos, como Pablo decía en la epístola de Timoteo, dice, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es mucho más importante al final que esto, porque todo esto es pasajero, todo esto es temporal. Entonces, tenemos que aprender como Ageo dice, o sea, a establecer cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros valores. Porque así como sean nuestras prioridades, así va a ser nuestra vida, o sea, vamos a hacer esto o aquello. Entonces, después de tomar conciencia el pueblo de esto, de esta realidad, de que eran infructíferos, ellos debían de comprender que el Señor iba a aceptar la obra que fuesen capaces de hacer y lo glorificarían con solo dedicarle aquello que tenían. Y lo vemos en el 8. Hemos leído ahí, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. O sea, lo que le está diciendo que el Señor, yo voy a aceptar la obra, aquello que tú hagas para mí, aquello que tú hagas con el objetivo de agradarme a mí, yo lo voy a aceptar, voy a poner en ella mi voluntad. Y lo interesante que pone ahí era subir al monte. Sabemos que el monte era un lugar de encuentro con el Señor. Hemos visto en el vídeo anteriormente, ¿no? que
que hoy en día la gente le cuesta, ¿no? No, cuando ve el precio y calcula, no quiere pagar ese precio de subir al monte. El monte significa y simboliza un lugar de encuentro con el Señor, lugar de intimidad, de búsqueda. Y por eso le dice, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Entonces el pueblo de Israel tenía que entender que aquello que hagan buscando la voluntad de Dios, o sea, el Señor se iba a glorificar, que el Señor dice que iba a aceptar esa obra. Cuando tú y yo hacemos algo buscando agradarle a Él, buscando su propósito, dice que el Señor lo va a aceptar, va a poner su voluntad y Él se va a glorificar. Cualquier cosa que tú tengas y pongas en las manos de Dios, Él lo va a aceptar. Y Él se va a glorificar, va a poner su voluntad, te va a usar. Entonces, ahí ese desinterés como primer punto. Habían perdido el interés, habían perdido a causa de esa pasividad, la oposición, tantas cosas que pudieran haber pasado, ¿no? Habían perdido ese desinterés por las cosas de Dios. El segundo punto que quiero tratar es el desaliento. Dentro de este grupo que habían vuelto del cautiverio, se dice que habían personas que eran mayores, es decir, que cuando eran niños ellos habían llegado a ver con sus propios ojos el templo de Salomón. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo tenía que ser ese templo para ellos decir que lo que iba a ser ahora, ese mandato, no era nada comparado con el templo de Salomón? ¿Cómo tenía que ser, verdad? Y por eso muchas de esas personas que habían visto con sus ojos de niños este templo, pues estaban desalentados, estaban desanimados porque decían, es que no tiene comparación. Y lo malo fue que estas personas de alguna forma contagiaron al resto del grupo, influenciaron. Entonces por eso había ese desaliento y ese desinterés, como hemos visto. Si leemos en el capítulo 2 de Ageo, versículo 3, ahí dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Por eso dice eso. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque tenía tanto valor ese templo de Salomón que ya era como que, bueno, ya ha sido destruido, ya para qué seguir, porque ya como que lo bueno ya se acabó, ¿para qué seguir? O sea, no se imaginaban algo mejor, pero sabemos que con Dios lo que viene siempre es mejor, como decía ese día la pastora, lo que viene siempre es mejor. Y si Dios está en medio de eso, muchísimo mejor. Va a haber bendición. Y en ese sentido, el profeta Ageo aborda dos soluciones para esta situación. Por el momento, si leemos en el versículo 4, la solución más presente que les voy a decir era simplemente debéis esforzaros y trabajar en la reconstrucción. Por eso les dice en el 4, dice, pero pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esto era lo principal. Lo primero que Ageo tenía que transmitirles era trabajar, esforzaros, pero lo más importante es que yo estoy con vosotros. O sea, el Señor de los ejércitos le decía, yo estoy con todos vosotros. Y después podemos ver en el versículo 9, desde el versículo 8 y 9, había otra forma que pudo utilizar Ageo
para hacerles entender que este templo que el Señor quería que construyeran tenía muchísimo más valor que el anterior. ¿Por qué? Porque en este templo dice que iba a habitar el Señor, iba a habitar después el Mesías. Y por eso Ageo lo que quiere es hacerles llegar este mensaje de que lo que ustedes van a construir va a ser muchísimo mejor de lo que han visto. Y por eso le dice en el 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esa era como la forma, la clave, la manera de hacerles entender que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que vosotros habéis visto no se compara con lo que vendrá. Porque dice que allí estará la presencia del Señor, allí estará el Mesías, allí dice que llenaré esa casa con mi gloria. De tal manera que la antigua gloria del templo anterior iba a ser inferior. Y el tercer problema, el tercer punto que trata Ageo es la insatisfacción. Esto lo podemos ver ahí también. Porque llega un momento en el que cuando Ageo habla por primera vez al pueblo, ellos dicen que enseguida Zorobabel, que era el general, y Josué era el sumo sacerdote, dice que enseguida se pusieron a trabajar y animar al pueblo, ¿vale? Entonces, pero antes el Señor tenía que tratar algo más con el pueblo de Israel, porque de alguna forma ellos habían estado como, si no me equivoco, como 15 años pasivos, sin trabajar, sin esforzarse, descuidando las cosas de Dios. Y ahora de repente se iban a poner a construir, ¿no? a edificar el templo de Dios. Pero el Señor primero tenía que tratar una cosa súper importante con ellos. Por eso el tema de la insatisfacción. Y es que, porque de alguna forma lo que ellos pretendían era recuperar esos años de inactividad, esos años de pasividad, simplemente trabajando, ¿no? Edificando el templo de Dios. Pero el Señor quería tratar algo. Y aquí vamos a hablar un poco del tema del arrepentimiento y la obediencia. Y por eso, en el versículo 12 del capítulo 2, versículo 11, desde ahí. Desde el 11 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocara alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esa gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, el profeta Ageo les hace una pregunta a los sacerdotes sobre las cosas limpias y sobre las cosas inmundas y cómo éstas pueden influir entre sí. Y obviamente la respuesta de los sacerdotes es que la inmundicia, la contaminación sí que se contagia entre sí. Sí que se contagia, pero la santidad, como hemos visto, dice que no se contagia. Y el pueblo debía entender que 3 meses, porque aquí en ese tiempo ellos llevaban 3 meses de trabajo con la construcción del templo. Y ellos debían entender que 3 meses de trabajo en el templo no podían recuperar 16 años de negligencia, 16 años de desobediencia, de pasividad. Es decir, que las actividades en el templo no podían de alguna forma limpiar su pecado, sino solamente el arrepentimiento y la obediencia podían hacerlo.
Y eso es algo súper importante, porque dice que la gente tiene que todavía entender y enmendar sus vidas, o sea, corregir sus vidas, cómo estaba su vida delante del Señor. Y como hemos visto, y creo que aquí siempre se predica, ¿no?, el arrepentimiento, o sea, lo que vale al final es el arrepentimiento y es la obediencia al Señor, cómo está nuestra actitud delante de Él. Y muchas veces, a la hora de hacer cosas y de servir, a veces podemos confundir las cosas y pensar que por trabajar, por servir, por esforzarnos, pero si no hay realmente un arrepentimiento y ese entendimiento de estar con el Señor, esa comunión, de estar bien con el Señor, no servirá de nada. Y me viene ahora, por ejemplo, cuando Saúl era el rey de Israel y él tenía una orden de parte de Dios por medio del profeta Samuel de terminar con los amalecitas, si os acordáis. Y él, en vez de acabar con todo, dice que dejó, cuando llega el profeta Samuel y ve todo lo que pasa ahí, dice, ¿qué ha pasado? ¿Que no te dije que acabaras con todos? Y él dice, no, es que he dejado lo mejor y lo vamos a ofrecer para tu Dios, ¿no?, como un sacrificio. ¿Y qué le dice Samuel? ¿Se complace acaso el Señor en holocaustos, en sacrificios, más que en la obediencia al Señor Jesús? Lo que vale al final es nuestra obediencia. Y la obediencia a medias al final es desobediencia. Así como Saúl. Saúl obedeció a medias, lo que le interesó, pero hubo una parte que se guardó y eso al final fue desobediencia. A veces tú y yo podemos tener una buena actitud de hacer algo, de servir, pero el Señor lo que mira siempre es el corazón. Mira nuestra actitud, mira las cosas que aún nadie puede ver, el Señor las ve. Y por eso el Señor quería tratar esto tan importante, porque apenas estaban empezando. Y Él quería dejar como este tema tratado y zanjado, del tema de que ellos rindieran cuentas al Señor y se arrepintieran y de verdad empezaran a caminar en obediencia y sumisión al Señor. Porque como les decía, o sea, 3 meses de trabajo no podían compensar esos 16 años de negligencia, de desobediencia. Tenían que dar el primer paso. El arrepentimiento y la obediencia es lo que el Señor pide. Pero luego hay algo aquí en el versículo 19. Les dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas de este día os bendeciré. Ahí vemos la misericordia, la gracia y el amor del Señor. En este momento, el pueblo de Israel apenas dice que habían echado los cimientos, o sea, la base del templo. Y muchas veces el Señor lo que espera es que demos el primer paso. A veces, cuando damos el primer paso, dice que el Señor envía su bendición. Por eso en esta mañana decíamos que no tenemos que en sí, el fin al final no es esforzarnos tanto por esforzar porque queremos ganarnos algo. Lo único que pide el Señor es arrepentimiento, es obediencia, es sumisión, es entender quién es Él, qué es lo que pide. Y yo creo que cuando uno tiene ese entendimiento, cuando tiene esa comunión con el Señor, ha tenido esa revelación de parte de Dios y ese arrepentimiento genuino, la obediencia te va a salir de forma natural. Pero ellos querían hacer las cosas al revés, querían obedecer de alguna forma, hacer eso, pero no habían dado el primer paso, que era el arrepentimiento y la obediencia. La obediencia es el resultado de alguna forma de ese encuentro y de ese entendimiento que hemos tenido de parte de Dios. Como dice el pastor un montón de veces, es que no hacemos las cosas para ser, ¿no?
para ganarnos algo, sino porque somos hijos de Dios, hacemos. Entonces, es una consecuencia lo que venga después. Y muchas veces el Señor lo que espera es que demos el primer paso. Así como el pueblo dice que echaron los cimientos del templo. Y por eso le dice, más de ese día os bendeciré. Y esta palabra, o sea, esta frase, más de este día, o sea, de aquí en adelante os voy a bendecir. La bendición estaba asegurada para el pueblo. Y ahora si volvemos un poquito al versículo 4 y 5, vamos a ver un poco la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo importante que es contar con el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer estas cosas, para servirle. El Espíritu Santo dice que es el que nos convence del pecado, el que nos guía a toda la verdad, el que nos marca el camino, el que nos trae esa luz, esa dirección, esa guía. Y pues en el 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí viene el versículo importante. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Aquí vemos 3 puntos importantes que quiero compartir. La primera es que el Espíritu Santo es una parte vital del pacto de Dios con su pueblo. Por eso les dice, según el pacto que hice con vosotros. Tú puedes leer en el Evangelio de Juan, cuando habla del Espíritu Santo, o sea, esa promesa, el Consolador, el que viene, dice que es que nos recuerda. Jesús les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero viene el Consolador, pero Él os va a recordar todo lo que yo os he dicho, y aún lo que no había dicho, ¿verdad? Él es quien nos recuerda sus promesas, dice su pacto, su palabra. Por eso es una parte súper importante y vital en nuestras vidas como iglesia, el Espíritu Santo. Lo segundo es, el Espíritu Santo dice que es una dádiva permanente para el pueblo de Dios. Por eso dice ahí que mi Espíritu estará en medio de vosotros. La palabra dádiva significa regalo. El Espíritu Santo ha venido, o sea, el Señor nos ha mandado, el Padre nos ha mandado el Espíritu Santo como un regalo, es el consolador, es quien nos ayuda, es quien nos guía. Es un regalo permanente, es decir, que siempre va a estar con nosotros y en nosotros, como dice el Evangelio de Juan, que estará con vosotros y en vosotros todos los días de vuestra vida. Siempre, siempre el Espíritu Santo está con nosotros. Es una promesa y está accesible para todos aquellos que le buscamos con un corazón sincero, que nos esforzamos, como dice aquí. Y lo tercero es que, dice, la presencia del Espíritu Santo remueve el miedo de los corazones del pueblo de Dios. Y por ello le dice al final, no temáis. Dice la palabra que el Señor no nos ha dado espíritu de temor o de intimidación, dicen otras versiones, sino de poder, de amor y dominio propio. En este caso quiero centrarme en el poder, porque es como lo contrario al temor, a esa intimidación. Dice, no temáis. Porque claro, hemos dicho que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros cada día de nuestra vida. Y ese es un motivo ya para tener esa firmeza y asegurarnos de que no tenemos que temer. Porque ya no somos esclavos, ¿no? No somos esclavos del temor, de tantas cosas, ¿no? Que antes nos ataban, pero ahora dice que somos libres en Jesucristo por medio de ese sacrificio que Él hizo. Y tenemos el Espíritu Santo, Él es quien nos ayuda a caminar en esa libertad y cada día en esa bendición. Y en el corazón de nuestro Dios
nuestro Padre Celestial, es que con su pueblo esté el obrar permanente, esa dádiva permanente en la vida de cada persona, ese obrar permanente, esa acción del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas, que lo libera del temor y lo más importante, hemos hablado antes de la insatisfacción, del desánimo, del desaliento. Y por eso el Espíritu Santo es tan importante, porque Él es quien nos capacita para vivir en esa libertad, en esa satisfacción de entender que en Jesús lo tenemos todo, que su palabra es suficiente, que su amor es profundo, como cantábamos hoy, que en Él tenemos libertad. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo digo, no hay nada más satisfactorio y más glorioso que vivir para el propósito de Dios. No hay nada mejor. Yo no sé si tú lo has experimentado alguna vez, pero cuando empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, en lo que queremos hacer, en nuestros planes, y dejamos a Dios de lado y no lo incluimos en ese plan, mira, nuestra vida va a ser tan insatisfactoria, tan improductiva, vamos a tener ese desánimo, ese desaliento, que por más que nos esforcemos como pueblo de Israel, vamos a ver que nos rendimos, que al contrario nos afanamos, nos cansamos, nos agotamos, no producimos. Pero en el corazón de Dios está ese obrar permanente y el Espíritu Santo está al alcance de todos, porque ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley en el que tenemos que ganarnos, tenemos que ser tan santos que nadie puede alcanzar eso. Pero el Señor vino, Jesucristo vino, pagó el precio, murió por nuestros pecados y Él ya pagó este precio. Y lo único que pide de ti es que te acerques con confianza, con sinceridad, y Él te va a ayudar. Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Así, y por eso el pueblo de Israel pudo reconstruir este templo. Por esa palabra, esa revelación, porque el Señor usó a Ageo para darles ese ánimo y ese aliento. Y quiero que vayamos ahora en los últimos versículos, concretamente en el versículo 23, el último versículo de Ageo. Vamos a hablar de Zorobabel. Era un líder para el pueblo de Israel, era alguien importante quien guiaba. Y por eso muchas veces el Señor, cuando quiere tratar con una iglesia, con un pueblo, con un grupo, siempre va a hablar, como aquí, con el líder, para que el líder pueda de alguna forma transmitir el mensaje. Pueda ser ese que está ahí en esa línea de batalla. Y le dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El anillo era un símbolo de autoridad y de autenticidad cuando tú enviabas una carta. O sea, era algo que representaba, o sea, como autoridad. Como que yo soy escogido por mí. Por eso le dice, yo te escogí. De alguna forma, hay un tema aquí, porque se dice que Zorobabel, o sea, que después, años después, cuando viene el Mesías, dice que venía de la línea de Zorobabel. Entonces, de alguna forma, el Señor estaba garantizando y reafirmando su promesa a través de Zorobabel, su promesa de que un Mesías vendría por medio de la línea de David, de Zorobabel. Estaba garantizando esa promesa. Pero me quiero centrar en esta frase que le dice, yo te escogí, esfuérzate, yo te he dado autoridad, dice Jehová de los ejércitos. Y cada uno de nosotros hemos sido escogidos por el Señor. Hemos sido escogidos por Dios. Jeremías, capítulo 1, conocemos todos la historia. Dice que antes de que te formaste en el vientre, yo te conocí. Es decir, que antes de crearte, y eso es para todos, antes de crearte, dice el Señor, yo ya diseñé un plan.
Yo ya tracé un plan, un camino, y entonces te creé. Tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad. Hemos sido escogidos por el Señor para algo grande, para algo especial. Y cada uno de nosotros tenemos un lugar, una tarea asignada en el reino de Dios. Así que no hay excusa. Tú no puedes decir, es que yo no tengo propósito, es que yo no tengo nada, yo es que no tengo ministerio, ya soy mayor quizás. Aquí había gente mayor, ya anciana seguramente, que habían visto el templo de Salomón. Y para ellos era como que ya esa gloria ya pasó, ya lo viví y ya está, ya se quedó ahí. Pero el Señor les dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por eso lo que viene con el Señor siempre va a ser mejor. Y cada día de nuestra vida como cristianos siempre debe ser una aventura, siempre debe ser algo mejor. Dios no quiere que vivamos vidas rutinarias donde siempre es lo mismo, vidas insatisfactorias, improductivas, desalentados, desanimados. Siempre lo que viene siempre va a ser mejor. Esfuérzate porque yo te escogí. Y por eso, cada vez que tú te sientas deprimido, desanimado, desalentado, recuerda esto: el Señor te ha escogido para algo especial. Y no es que lo tuyo vaya a ser mejor que lo demás, no, sino que cada uno, Dios es tan grande y tan infinito que tiene un plan para cada uno de nosotros, porque el objetivo es edificar su iglesia, edificar en el reino de Dios. Por eso, echa mano de la vida eterna. Invierte, no hay nada mejor que invertir nuestras vidas en la vida espiritual, en su iglesia, en su casa. Por eso, cada vez que nos sintamos desanimados, también recordemos esta promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es mi ayuda. Él es quien me va a guiar, su Espíritu Santo es quien me va a guiar. Y Mateo 6:33, un versículo súper conocido también, que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces queremos invertir como el pueblo de Israel. Empezamos a buscar lo nuestro, satisfacer nuestros deseos, vivir para nuestros placeres, nuestros planes. Y a veces podemos tener una buena intención, pero si el Señor no está en medio de ello, de nada sirve. Pero Dios es quien nos fortalece. Dios es quien nos ayuda. Y el Espíritu Santo cumple esa función de capacitarnos, trae ese aliento, esa ayuda, nos da ese entusiasmo por servir a Dios. Porque muchas veces lo que nos falta es el entusiasmo, es las ganas, es ese coraje, ¿no? de servirle, esa determinación. Pero esa función del Espíritu Santo, Él es quien nos da todo aquello que necesitamos para capacitarnos y para poder servirle. Así que recuerda eso: el Señor nos ha escogido. No seamos como el pueblo de Israel, que vivía desinteresado, con desaliento y en insatisfacción. Vivamos vidas cada día produciendo. El propósito de Dios desde el principio de la creación, cuando creó al hombre y a la mujer, dice que los creó, y luego que les dijo, los puso en la tierra y les dijo producir. O sea, ser fructíferos. Es lo que el Señor quiere, que no solamente en el ámbito natural, sino en el espiritual también, que nuestras vidas lleven mucho fruto, que crezcamos en nuestra vida espiritual cada día. Y como decía al principio, la manera en que tú y yo, o sea, los valores que tú y yo tenemos
las prioridades que tú y yo tenemos se van a reflejar en la forma en que tú y yo vivimos. Pero tristemente a veces podemos decir: Señor, tú eres lo primero en mi vida. Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Pero la pregunta es, ¿realmente lo estamos reflejando en nuestras vidas? O cuando viene el desánimo, porque siempre va a haber desánimo. Pero cuando viene, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Dejamos tajearnos por ese desánimo o realmente buscamos al Señor y nos despojamos de todo aquello y buscamos su presencia y buscamos sumergirnos en su presencia y buscamos que Él nos llene, que Él nos renueve nuestras fuerzas? Quisiera pedirte que ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos y espero que esta palabra realmente haya sido de bendición para tu vida, para tu corazón. Y tengamos un tiempo de oración ahí. No sé en qué punto estás, no sé en qué etapa de tu vida estás, si quizás te sientes desanimado, quizás tú seas una persona que diga: es que tú no sabes cuando yo me convertí, cómo le servía y cómo yo buscaba al Señor, pero quizás luego viene el desánimo como al pueblo de Israel y ya me dejé llevar. Pero como te digo, lo que viene con Dios siempre va a ser mejor. La gloria postera será mayor que la primera. Quizás hoy te encuentres desanimado, sin aliento, sin fuerzas. Quizás creas que ya todo está perdido, que ya no tienes tiempo, que ya eres mayor para estar sirviendo. Déjame decirte que nunca es tarde para servir a Dios. Tú no necesitas un púlpito, un ministerio tan vistoso quizás. Cada día en nuestra vida podemos servir a Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, en tu trabajo, en tus estudios, donde quiera que vayas, tú puedes servir a Dios con lo que tienes. A veces esperamos tener algo, tener cosas, o decimos: bueno, es que cuando yo tenga esto, cuando yo tenga una vida más estable, cuando yo tenga esto y así, no sé qué, entonces voy a servir a Dios. Me voy a dedicar por completo, 100%. Pero ¿qué dijo el Señor? Mía es la plata, mío es el oro. Cuando Dios te da un plan, que ya lo hay, déjame decirte que el plan ya está, pero a veces nos falta descubrirlo. Cuando Dios diseña un plan para tu vida, un propósito, no te preocupes por lo material, no te preocupes por los recursos, porque a veces Dios espera que demos el primer paso para entonces Él enviar su bendición. Y en el medio de tu camino, de ese andar con el Señor, de servirle, vas a ver que el recurso y la provisión para tu vida va a venir. Pero tú y yo tenemos que dar el primer paso. Poner nuestra confianza, poner nuestras cuentas quizás con el Señor, no lo sé. No sé en qué punto estés. Oh, Espíritu Santo, derrama tu gloria en este día, en nuestras vidas. Derrama tu gloria. No te distraigas, aprovecha este tiempo tan valioso para buscarle, para decir: Señor, derrama tu gloria sobre mi vida. Enséñame, dame la fuerza para cada día buscarte a ti, para buscar tu reino, para buscar tu justicia. Enséñame a confiar, aumenta mi fe.
Santo está aquí en este momento, en este lugar. Esta mañana Él quiere envolver tu corazón, quiere envolver tu alma, quiere traerte hacia Él con esas cuerdas de amor, con esos lazos de misericordia, de bondad. Así que ahí donde estás, déjate abrazar por los brazos de nuestro Padre Celestial. Y como